El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Hola, mi nombre es Oscar Pérez y en este video vamos a hablar de la auditoría como herramienta para la mejora del sistema de trazabilidad. Lo primero que vamos a ver es qué es una auditoría. Y bueno, una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado que sirve para obtener evidencias de cumplimiento y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar qué tanto se cumplen con los criterios que establecimos para la auditoría. Es sistemático porque se debe hacer de una manera previamente establecida y siguiendo una serie de pasos que son los mismos siempre. Es independiente, lo puede hacer una persona que no es miembro de la organización o aunque sea hecha por miembros de la misma organización, debemos asegurarnos de que la persona que audita un proceso no es la responsable directa de ese proceso. Y desde luego debemos documentar todos los pasos del sistema de la auditoría. El objetivo principal de la auditoría es obtener evidencias de cumplimiento. Esto es muy importante, son evidencias de cumplimiento, no evidencias de incumplimiento. La evaluación de esa evidencia debe hacerse de manera objetiva, evitando juicios de valor, para poder determinar de una manera útil para la organización que también se cumple con lo que se ha establecido para el sistema de gestión de trazabilidad. Es importante también que tengamos claro qué cosas no son una auditoría. Una auditoría no es una forma de espionaje, no debe ser una búsqueda de culpables de algún problema específico, tampoco se debe utilizar para ejercer presión para que una actividad se desarrolle o como herramienta para controlar si se realizan o no se realizan las actividades o si se logran los resultados. Y tampoco debe ser una situación que genere algún tipo de malestar para el auditado o para el auditor. El proceso de auditoría inicia con la preparación de la misma. Es importante para la preparación eficiente de la auditoría que conozcamos los puntos relevantes de las auditorías anteriores, es decir, si quedaron algunos puntos pendientes de las otras revisiones que hemos realizado sobre el sistema. También es importante que definamos previamente a la ejecución de la auditoría cuáles son los métodos y las formas de trabajo que vamos a realizar. Que se preparen previamente los documentos de trabajo, listas de chequeo, por ejemplo, que se van a utilizar en el proceso de la auditoría. Y definir quién va a ser el auditor líder del equipo, que va a ser la persona que liderará todo el proceso y que presentará a cada uno de los auditores frente a los auditados. La ejecución misma de la auditoría significa buscar evidencias que pueden ser documentales o de campo. Evidencias documentales se refiere, por ejemplo, a recibos, a facturas, a listas de chequeo o a cualquier documento que la organización genere con el objetivo de evidenciar que está cumpliendo con su sistema de trazabilidad. Las evidencias de campo, como su nombre lo indica, son las que debemos ir a los lugares donde se están desarrollando las actividades o los procesos para verificar que los procedimientos se están llevando a cabo efectivamente por las personas que deben hacerlo. Nuevamente, es importante indicar que el auditor debe enfocarse en buscar evidencias de cumplimiento y no evidencias de incumplimiento. El auditor también, si le es posible, debe ayudar al auditado a conseguir la evidencia que le ayude a demostrar que se está cumpliendo con el sistema de trazabilidad. Es importante documentar todos los pasos que se llevan a cabo durante el proceso de auditoría y evitar el generar juicios de valor. Se debe ser lo más objetivo posible al momento de capturar la evidencia y al momento de evaluarla también. Uno de los elementos más importantes de la auditoría es la identificación de no conformidades. Al identificar una no conformidad debemos asegurarnos de identificar cuál es la causa de la no conformidad, no solamente el síntoma. También debemos identificar qué tanto esta no conformidad afecta a la característica clave del sistema de trazabilidad. Y también debemos asegurarnos de identificar si la no conformidad es casual, es fortuita o es puntual, o por el contrario, si es una no conformidad continua o recurrente. El proceso de auditoría debe incluir la elaboración del informe final de la auditoría. Este informe debe ser imparcial,
Debe documentar todo el proceso de auditoría desde la preparación hasta la ejecución y la finalización de la misma. Debe evidenciar todas las conformidades que se hayan encontrado, así como las no conformidades, y debe finalmente concluir si el sistema es eficaz y si es adecuado para la organización. Uno de los resultados clave de la auditoría es la identificación de acciones correctivas. Las acciones correctivas deben estar enfocadas en resolver los problemas, no en buscar responsables o en acusar a determinadas personas. Deben incluir una acción inmediata, si es posible, para remediar el problema, pero más importante, deben incluir acciones de mediano y de largo plazo que se enfoquen en evitar la recurrencia de la no conformidad que se haya identificado. Lo más importante, la acción correctiva debe estar enfocada en mejorar el sistema sin entorpecer los procesos. Una vez finalizadas las acciones correctivas, se debe de llevar un seguimiento. El seguimiento consiste en la verificación de que las actividades que se ha definido que son necesarias para poder desarrollar la acción correctiva se han finalizado. Se debe identificar también si al finalizar estas acciones se ha logrado eliminar la causa de las no conformidades. Y también se debe identificar si se ha eliminado la causa de la no conformidad, si la no conformidad por sí misma deja de existir. El proceso de ejecución de la auditoría es la búsqueda de evidencia. La evidencia puede ser documental y de campo. Cuando hablamos de evidencia documental nos referimos, por ejemplo, a registros, nos referimos a facturas, a listas de chequeo o a cualquier documento o a cualquier elemento que haya sido previamente generado por la organización para evidenciar que se están siguiendo los pasos que se establecieron como requisitos de trazabilidad. La evidencia de campo es aquella evidencia que requiere que vayamos a donde se están realizando las tareas a verificar, por ejemplo, si las personas están ejecutando los procedimientos tal y como están documentados y si estos procedimientos están dando como resultado que se cumplan los requisitos del sistema de trazabilidad. Es importante también mencionar que el proceso de auditoría debe buscar evidencia de cumplimiento con los requisitos del sistema de trazabilidad y no evidencias de incumplimiento. Es decir, las no conformidades van a aparecer solamente cuando no nos sea posible con la evidencia que se tiene demostrar que se cumplen los requisitos del sistema o cuando no se encuentra ninguna evidencia que logre soportar que estemos cumpliendo con el sistema. El auditor, en la medida de lo posible, debe apoyar al auditado y facilitarle su tarea. Es decir, si el auditor tiene conocimiento por auditorías previas que haya hecho o si es responsable de un proceso también de la organización similar al que se está auditando, puede aportarle al auditado elementos para buscar la mejor evidencia o aconsejarlo sobre cómo la evidencia nos está demostrando que cumplimos con los requisitos del sistema de trazabilidad. También es importante asegurarnos de documentar todo el proceso de auditoría, todo el proceso de captura de esa evidencia de cumplimiento o de la ausencia de evidencia. Finalmente, tenemos que asegurarnos de analizar toda la evidencia, evitar formular juicios de valor para poder realizar de una manera más objetiva el análisis de la información y poder dar conclusiones que sirvan para la mejora del sistema de trazabilidad de la organización. Uno de los productos más importantes de la auditoría es la generación de no conformidades. Las no conformidades, como ya se mencionó, surgen cuando no se cuenta con evidencia o cuando la evidencia no logra soportar que la organización esté cumpliendo con los requisitos del sistema. Las no conformidades deben enfocarse en buscar la causa, no solamente el síntoma de los problemas. También debe asegurarse que se identifica en qué grado o en qué medida la no conformidad está afectando la característica clave del sistema de trazabilidad. Y finalmente, también debemos registrar si esta no conformidad es casual, es fortuita, es puntual, o si por el contrario es repetitiva o continua, o se da como resultado de una falla del sistema de trazabilidad por sí mismo. El informe de auditoría debe realizarse de una manera imparcial y debe asegurarse que se documenta todo el proceso de auditoría, desde las etapas de preparación, la captura de evidencia, el análisis y la formulación de no conformidades. Es muy importante asegurarnos que el informe de auditoría incluye la conclusión sobre si el sistema de trazabilidad es adecuado o no para la organización. Finalmente, como resultado del proceso de auditoría, obtenemos acciones correctivas.
Las acciones correctivas deben estar enfocadas en resolver las no conformidades y no en buscar culpables o responsables del aparecimiento de las mismas. La acción correctiva debe incluir las acciones inmediatas para resolver o para remediar, si es posible y necesario, las no conformidades en el momento en que aparecen. Pero sobre todo debe incluir acciones de mediano y de largo plazo que estén enfocadas en atacar la causa y no el síntoma de la no conformidad, con el objetivo de que éstas no vuelvan a repetirse en el futuro. Lo más importante es que la acción correctiva debe estar enfocada en mejorar el sistema de trazabilidad y debe evitarse que por la generación de acciones correctivas se llegue a entorpecer los procesos de la organización. Es muy importante, después de generar las acciones correctivas, que se les dé seguimiento a las mismas. El seguimiento consiste en buscar la evidencia de que se han finalizado las actividades que se han definido como necesarias dentro de cada acción correctiva. Se debe evaluar también si como resultado de esas actividades que se han finalizado, la causa identificada de la no conformidad se ha eliminado. Finalmente, se debe verificar si la causa que se ha identificado es la correcta, es decir, si una vez eliminada la causa que identificamos, la no conformidad también desaparece o deja de repetirse. Y bueno, hemos llegado al final del video. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado y sobre todo que sea de utilidad para su trabajo. Hasta la próxima. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!